Elena Martínez había trabajado durante 15 años como enfermera en el Hospital Civil de la ciudad, pero nunca imaginó que su vida cambiaría completamente cuando decidió solicitar el puesto de supervisora médica en la base militar más prestigiosa del país. A los 38 años, con el cabello castaño recogido siempre en un moño impecable y una mirada determinada que había intimidado a más de un médico arrogante, Elena sabía que enfrentaría desafíos únicos en un ambiente dominado por hombres. La mañana del lunes, mientras se dirigía hacia la imponente entrada de la base militar San Rafael, Elena sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Había estudiado durante años para obtener su especialización en medicina de emergencia, trabajando turnos dobles y sacrificando su vida social para alcanzar este momento. Su uniforme médico estaba perfectamente planchado. Sus zapatos blancos brillaban bajo el sol matutino, y llevaba consigo una carpeta con todas sus credenciales y certificaciones. La base extendía ante ella como una pequeña ciudad con edificios de concreto gris, amplias explanadas donde los soldados realizaban sus entrenamientos y una actividad constante que nunca parecía detenerse. Los guardias en la entrada revisaron minuciosamente sus documentos antes de permitirle el acceso, y Elena notó inmediatamente las miradas curiosas y a veces escépticas de los militares que se cruzaban en su camino. El coronel Rodríguez, un hombre de complexión robusta y bigote canoso que había dirigido el departamento médico durante una década, la recibió en su oficina con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Señora Martínez, dijo mientras revisaba su expediente, debo admitir que su historial es impresionante. Sin embargo, trabajar aquí es muy diferente a un hospital civil. Nuestros métodos pueden parecer más estrictos de lo que está acostumbrada. Elena había anticipado esta conversación. Había escuchado rumores sobre la resistencia que enfrentaban las pocas mujeres que trabajaban en posiciones de liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas. Coronel, respondió con voz firme pero respetuosa. He tratado emergencias médicas durante más de 15 años. He trabajado en turnos de emergencia durante huracanes, terremotos y situaciones de crisis. Estoy aquí porque creo que puedo contribuir significativamente al bienestar de nuestros soldados. Durante los primeros días, Elena se dedicó a familiarizarse con los protocolos médicos militares, que efectivamente eran más rigurosos y detallados que aquellos a los que estaba acostumbrada. La jerarquía era estricta. Cada procedimiento tenía que seguirse al pie de la letra, y la documentación era exhaustiva. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue la actitud de algunos de los reclutas y soldados jóvenes hacia su presencia. En el comedor, las conversaciones se detenían abruptamente cuando ella se acercaba. En los pasillos, algunos soldados la saludaban con respeto militar, mientras otros apenas disimulaban su sorpresa o descontento por ver a una mujer en una posición de autoridad. Elena había enfrentado machismo en el hospital civil, pero aquí la resistencia parecía más organizada y sistemática. El sargento Morales, un hombre de unos 25 años con una expresión perpetuamente seria y una reputación de ser especialmente estricto con los nuevos reclutas, se convirtió en el líder no oficial de aquellos que veían la presencia de Elena como una amenaza al orden establecido. Durante las reuniones del personal médico, sus preguntas hacia Elena eran siempre desafiantes, cuestionando cada decisión y protocolo que ella sugería implementar. Doctora Martínez, decía con un tono que rozaba la insubordinación. En la medicina militar, la experiencia de campo es crucial. ¿Cómo podemos estar seguros de que sus métodos funcionarán cuando las balas empiecen a volar? Elena respondía con paciencia profesional, explicando detalladamente la base científica de sus recomendaciones y citando estudios relevantes. Pero podía sentir la tensión creciente en el ambiente. La situación se complicó cuando Elena implementó nuevos protocolos de higiene y prevención de infecciones, que requerían pasos adicionales en el tratamiento de heridas. Aunque estos procedimientos habían demostrado reducir significativamente las tasas de infección en hospitales civiles, algunos de los paramédicos militares los veían como innecesarios y complicados. Hemos estado haciendo esto durante años sin problemas,
murmuraba el cabo Jiménez durante las sesiones de entrenamiento. Ahora viene una mujer a decirnos que todo está mal. Elena sabía que ganar respeto tomaría tiempo, pero estaba determinada a demostrar su valor a través de resultados concretos. Comenzó a llegar más temprano que cualquier otro miembro del personal médico, revisando personalmente cada informe y asegurándose de que los suministros estuvieran siempre completos y organizados. Cuando llegaron los primeros casos de emergencia real, su competencia profesional comenzó a hablar por sí sola. Un soldado había sufrido una fractura compuesta durante un ejercicio de entrenamiento, y Elena dirigió al equipo médico con una precisión y calma que impresionó incluso a los más escépticos. Sus manos no temblaron mientras estabilizaba la herida. Sus instrucciones fueron claras y precisas y su capacidad para mantener la calma bajo presión era evidente. El sargento Morales, quien había estado observando desde una esquina del área médica, tuvo que admitir internamente que la mujer sabía lo que hacía. Sin embargo, la verdadera prueba estaba por llegar. El general Alejandro Herrera, una leyenda viviente en las Fuerzas Armadas del país, había programado una visita de inspección a la base. Con más de 30 años de servicio militar, múltiples condecoraciones por valor en combate, y una reputación de ser inflexible pero justo, el general Herrera era respetado y temido en igual medida por todos los rangos militares. La preparación para su visita había convertido la base en un hervidero de actividad. Cada superficie fue pulida hasta brillar, cada uniforme fue revisado para asegurar la perfección, y cada procedimiento fue practicado repetidamente hasta alcanzar la perfección. Elena se dio cuenta de que esta visita sería crucial para su futuro en la base, ya que el general tendría la autoridad final sobre cualquier cambio en el personal médico. El día antes de la visita, durante una reunión de preparación final, el coronel Rodríguez hizo una declaración que heló la sangre de Elena. Quiero que todos entiendan que el general Herrera tiene expectativas muy específicas sobre cómo debe funcionar una base militar. Cualquier cosa que pueda ser vista como experimental o no tradicional debe mantenerse en segundo plano durante su visita. Elena entendió perfectamente el mensaje implícito. Como la única mujer en una posición de liderazgo médico, ella era la experimentación no tradicional a la que se refería el coronel. Esa noche, mientras revisaba sus notas y preparaba los informes que presentaría al general, Elena sintió el peso de toda su carrera descansando sobre esta única oportunidad de demostrar que pertenecía a ese lugar. Lo que Elena no sabía era que el sargento Morales y algunos de los reclutas más jóvenes habían estado discutiendo formas de garantizar que su presentación ante el general no fuera exitosa. En sus mentes distorsionadas por el prejuicio y la tradición malentendida, creían que estaban protegiendo la integridad de la institución militar de la invasión de elementos civiles y femeninos que no entendían la verdadera naturaleza del servicio militar. La tormenta que se avecinaba sobre la base esa noche no era solo meteorológica, sino también un presagio de la prueba más difícil que Elena enfrentaría en su carrera profesional. Mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a golpear las ventanas de su oficina, Elena terminó de organizar sus documentos, sin saber que su destino sería decidido bajo el diluvio que estaba por comenzar. La madrugada del día de la inspección amaneció gris y amenazante, con nubes pesadas que se acumulaban sobre la base como un presagio de lo que estaba por venir. Elena se despertó a las 5 de la mañana, 2 horas antes de su horario normal, con una sensación de inquietud que no podía explicar completamente. Había dormido mal, despertándose varias veces durante the line, con la sensación de que algo importante se le escapaba. Mientras se vestía con su uniforme más impecable, Elena repasó mentalmente la presentación que haría al general Herrera. Había preparado un informe detallado sobre las mejoras implementadas en el departamento médico, incluyendo estadísticas que mostraban una reducción del 20% en las infecciones postoperatorias y una mejora significativa en los tiempos de respuesta durante emergencias médicas. Los números no mentían, y Elena confiaba en que su trabajo hablaría por sí mismo. Lo que Elena no sabía era que,
10 pisos debajo de su habitación, en el cuartel de los reclutas de primer año, una conversación que cambiaría su destino estaba teniendo lugar. El sargento Morales había convocado a un grupo selecto de soldados jóvenes, aquellos que habían mostrado mayor resistencia a la presencia de Elena en la base. Escuchen bien, murmuró Morales mientras los reclutas se reunían a su alrededor en un círculo cerrado. Hoy viene el general Herrera, un verdadero soldado de la vieja escuela. No podemos permitir que esa mujer impresione al general con sus métodos civiles y sus ideas progresistas. La medicina militar se ha basado durante décadas en principios probados en combate, no en teorías de hospital. El recluta Vázquez, un joven de 19 años, proveniente de una familia militar de varias generaciones, asintió con fervor. Mi padre siempre me dijo que las mujeres en las Fuerzas Armadas debilitan la disciplina y la unidad. ¿Qué sugiere que hagamos, sargento? Morales había estado planeando esto durante semanas, esperando la oportunidad perfecta. La presentación de la doctora está programada para las 10 de la mañana. Según el protocolo, ella debe estar en la entrada principal a las 9:30 para recibir al general cuando llegue. Si algo imprevisto la retrasara o la hiciera llegar en condiciones menos que perfectas, estoy seguro de que el general sabría qué conclusiones sacar. El plan que Morales delineó era simple pero calculado. Los reclutas serían asignados a tareas de seguridad especial esa mañana, lo que les daría autoridad para detener y interrogar a cualquier persona que consideraran sospechosa o fuera de lugar. Técnicamente, Elena no tenía autorización para estar en ciertas áreas de la base sin escolta durante la visita del general. Una regla menor, que normalmente se pasaba por alto, pero que podía ser estrictamente aplicada si alguien decidía hacerlo. Recuerden, enfatizó Morales, nosotros solo estamos siguiendo los protocolos de seguridad al pie de la letra. Si la doctora no puede manejar los procedimientos militares estándar, entonces claramente no pertenece aquí. El general apreciará nuestro celo profesional. Mientras tanto, Elena había llegado temprano a su oficina y estaba realizando una última revisión de los equipos médicos que serían inspeccionados. Todo tenía que estar perfecto, cada instrumental esterilizado y en su lugar correcto. Cada medicamento etiquetado y fechado apropiadamente. Cada reporte archivado según las regulaciones militares. Había traveled part of the time of this episode until the truth of the fate had happened. The second day, Eleanor said whatever the biggest happened after the time. This is the book, it's about history. Have a traveled part of the generation to the time scene. Patrick had coordinated the section by Golden Presser. El cielo había comenzado a liberar las primeras gotas de una lluvia que prometía intensificarse, y Elena aceleró ligeramente el paso mientras repasaba mentalmente los puntos clave de su presentación. Fue entonces cuando escuchó la voz autoritaria del recluta Vázquez detrás de ella. Deténgase, identificación y autorización para estar en esta área. Elena se volteó, sorprendida. Conocía al joven recluta. Había tratado una lesión menor en su tobillo, apenas 2 semanas atrás, durante un ejercicio de entrenamiento. Recluta Vázquez, soy la doctora Martínez. Me dirijo a la entrada principal para la recepción del general. Lo siento, doctora, respondió Vázquez con una formalidad exagerada, que no había mostrado durante su tratamiento médico. Pero durante las visitas de oficiales de alto rango, todo el personal civil debe tener autorización escrita para moverse por la base. ¿Tiene usted esa autorización? Elena sintió una primera punzada de alarma. Nunca antes había necesitado autorización escrita para moverse por la base, y ciertamente no recordaba que el coronel Rodríguez hubiera mencionado tal requisito durante las reuniones de preparación. Recluta, creo que hay one of the confusión. Soy personal médico militar. No civil. Yo tengo una cita confirmada con el GNCA. En ese momento, otros 3 reclutas aparecieron. Como si hubieran estado esperando una señal. El recluta Torres, un joven corpulento con una expresión particularmente hosca, se adelantó. Doctor,
Vamos a necesitar que nos acompañe al puesto de guardia para verificar su autorización. Es procedimiento estándar durante visitas de seguridad nacional. Elena miró su reloj. Eran las 8:45, y la lluvia había comenzado a caer con más intensidad. Reclutas, aprecio su diligencia, pero realmente necesito estar en la entrada principal en 15 minutos. El coronel Rodríguez puede confirmar mi autorización. Lo sentimos, doctora. Intervino el recluta Mendoza. Pero el coronel está en una reunión de seguridad previa con otros oficiales superiores. No podemos interrumpirlo. Debe venir con nosotros ahora. Elena se dio cuenta de que estaba siendo deliberadamente obstaculizada, pero también sabía que cualquier resistencia abierta a las órdenes de seguridad podría ser interpretada como insubordinación, especially 17 el día de una inspección importante. Muy bien, dijo finalmente, pero esto debe resolverse rápidamente. Lo que siguió fue una pesadilla burocrática cuidadosamente orquestada. Los reclutas la escoltaron al puesto de guardia, donde el sargento Morales estaba esperando con una pila de formularios y manuales de regulaciones. Doctora Martínez, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, lamento esta inconveniencia, pero durante visitas de oficiales de 3 estrellas o más, todo el personal debe verificar su autorización de movimiento. Elena observó cómo Morales fingía buscar en los manuales, tomándose su tiempo para encontrar las regulaciones apropiadas, haciendo llamadas telefónicas que parecían no llegar a ningún lado, y requiriendo que ella llenara formularios que parecían haberse materializado de la nada. Mientras tanto, la lluvia había comenzado a caer con fuerza, y Elena podía escuchar el sonido del agua golpeando insistentemente las ventanas del puesto de guardia. «Sargento», dijo Elena con creciente urgencia mientras miraba su reloj marcar las 9:15. Realmente necesito estar en the next entrance per meters. ¿No hay manera de acelerar este proceso? Me temo que no, doctora, respondió Morales con falsa simpatía. La seguridad no se puede apresurar, especially cuando involucra a personal que no está familiarizado con todos nuestros protocolos militares. Estoy seguro de que el general apreciará nuestra minuciosidad. Elena se dio cuenta de que estaba atrapada en una trampa cuidadosamente construida. Cada minuto que pasaba la hacía llegar más tarde a su cita crucial con el general Herrera, y cualquier queja o protesta que hiciera sería interpretada como una falta de comprensión de la importancia de la seguridad militar. Los reclutas habían jugado sus cartas perfectamente, utilizando las mismas regulaciones y protocolos que Elena había estado estudiando para convertirlos en armas contra ella. A las 9:30, cuando debería haber estado en la entrada principal, dando la bienvenida al general, Elena todavía estaba sentada en el puesto de guardia, viendo cómo Morales continuaba su búsqueda deliberadamente lenta de los documentos apropiados. La lluvia ahora caía torrencialmente, creando ríos de agua que corrían por las calles de la base y empapando a cualquiera que se atreviera a salir sin protección adecuada. Finalmente, a las 9:50, 10 minutos antes de la llegada programada del general, Morales anunció con exagerada sorpresa: «Ah, aquí está. Parece que su autorización estaba archivada incorrectamente. Mis disculpas por el retraso, doctora. Está libre de irse». Elena salió del puesto de guardia directo bajo diluvio que había convertido la base en un paisaje acuático. Sus opciones eran limitadas y todas malas. Podía intentar llegar a la entrada principal, empapándose completamente, buscar refugio y llegar tarde a su cita con el general, o intentar encontrar al coronel Rodríguez para explicar la situación. Cualquier opción que eligiera, los reclutas habían logrado su objetivo de sabotear su presentación profesional ante el oficial más importante que había visitado la base en años. Elena se encontró parada bajo la lluvia torrencial, con el agua empapando completamente su uniforme médico que había planchado con tanto cuidado esa madrugada. Las gotas frías se deslizaban por su rostro, mezclándose con las lágrimas de frustración que luchaba por contener. Por primera vez desde que había llegado a la base,
Sintió que tal vez los escépticos tenían razón, que tal vez no pertenecía a ese mundo de tradiciones militares y jerarquías inflexibles. Pero Elena Martínez no había llegado hasta donde estaba, rindiéndose ante el primer obstáculo serio. Había enfrentado médicos arrogantes que la menospreciaban por ser mujer. Había trabajado turnos dobles mientras estudiaba para sus especializaciones, y había salvado vidas en situaciones donde otros habrían cedido ante la presión. Esta lluvia, estos reclutas, esta humillación calculada, no serían lo que la derrotara. Con una determinación renovada, Elena comenzó a caminar hacia la entrada principal. Cada paso era una declaración de que no se rendiría, que haría su trabajo sin importar las circunstancias. El agua había empapado completamente su cabello, que ahora se pegaba a su rostro, y su uniforme se adhería incómodamente a su cuerpo, pero mantuvo la espalda recta y la cabeza en alto. Desde las ventanas del puesto de guardia, el sargento Morales y los reclutas observaban con satisfacción maliciosa cómo la doctora caminaba bajo el diluvio. Ahí va, murmuró Torres con una sonrisa cruel, a presentarse ante el general pareciendo una rata ahogada. Estoy seguro de que causará una gran impresión. El general Herrera no tolerará tal falta de profesionalismo, añadió Vázquez. Una verdadera oficial militar habría encontrado la manera de llegar seca y a tiempo. Esto demuestra que no tiene lo necesario para estar aquí. Morales se sintió con satisfacción, pero algo en la imagen de Elena caminando bajo la lluvia con determinación inquebrantable lo molestó más de lo que esperaba. Había anticipado que se rendiría, que buscaría refugio, que llegaría tarde y con excusas. En cambio, la mujer continuaba avanzando como si la lluvia fuera solo otro obstáculo menor en su camino. Mientras tanto, Elena había llegado a la explanada principal del Levato, donde debería haberse realizado la ceremonia de recepción para el general. La lluvia había dispersado a la mayoría del personal a refugios cubiertos, y los pocos soldados que permanecían en sus puestos la miraron con una mezcla de sorpresa y respeto involuntario. Aquí estaba una mujer que había elegido cumplir con su deber a pesar de las circunstancias adversas. El cabo Jiménez, quien había sido uno de los más vocales en su escepticismo hacia los métodos de Elena, la observó desde la entrada del edificio de administración. A pesar de sus prejuicios, no podía evitar admirar la determinación que mostraba. «Miren eso», murmuró a un compañero. «La doctora realmente va a esperar al general bajo esta lluvia». Elena se posicionó en el lugar protocolar para recibir a Los Angeles Penitentiaries, cerca del Nintendo Principality because its sensitive interest proposal to be more heavy, hearing the passage in an area of its own temperates. El agua seguía cayendo implacablemente empapando cada fibra de su uniforme, pero ella mantenía la postura militar correcta, con los pies separados al ancho de los hombros y las manos cruzadas detrás de la espalda. A las 10 en punto, el convoy del general Herrera apareció en el horizonte, una fila de vehículos militares negros que se movían con precisión militar hacia la entrada de la base. Elena sintió que su corazón se aceleraba, no por nerviosismo, sino por una mezcla de anticipación y desafío. Esta sería su oportunidad de demostrar que pertenecía a lluvia o no lluvia, conspiración o no conspiración. El primer vehículo se detuvo directamente frente a ella, y Elena pudo ver a través de los cristales empañados la figura imponente del general Herrera. Era un hombre de unos 60 años, con cabello completamente blanco pero postura erguida, que desafiaba su edad. Sus ojos, incluso a través de la ventana del vehículo, parecían evaluar cada detalle de la escena que se desarrollaba ante él. Lo que el general vio fue algo que no había esperado. Una mujer en uniforme médico, completamente empapada por la lluvia, manteniéndose en posición de atención bajo condiciones que habrían enviado a la mayoría del personal a buscar refugio. No era la imagen pulida y controlada que normalmente recibían las inspecciones de base, pero había algo en la escena que capturó inmediatamente su atención. El general Herrera había servido en combate en 3 diferentes conflictos armados. Había visto soldados enfrentar condiciones mucho peores que una simple lluvia, pero también había visto a muchos otros doblegarse ante obstáculos menores.
Lo que veía ahora era algo que reconocía y respetaba, determinación pura bajo presión. Cuando el general salió del vehículo, acompañado por sus asistentes que inmediatamente desplegaron paraguas para protegerlo, Elena se cuadró y ejecutó el saludo militar más perfecto de su carrera. General Herrera, dijo con voz clara y fuerte que cortó a través del sonido de la lluvia. Doctora Elena Martínez, supervisora médica de la base. Es un honor recibirlo. Helgenerath said at 2 of his decision began to stave off of the restaurant any time. Did Sarah said, did he show her off to Saracea? Does her work shy over and reads the chapter based on... Sus asistentes esperaron nerviosamente, sin saber si deberían ofrecer protección contra la lluvia a la doctora o simplemente proceder con el itinerario programado. La tensión en el aire era palpable, y varios soldados que observaban desde las ventanas cercanas contuvieron la respiración. Doctora Martínez, dijo el general finalmente, su voz llevando la autoridad de décadas de comando. ¿Puedo preguntar por qué está esperando bajo la lluvia, en lugar de estar en un área cubierta? Elena tenía una decisión que tomar en ese momento. Podía mencionar la deliberada obstrucción de los reclutas. Podía inventar una excusa. O podía decir la verdad simple y directa. Señor, llegué aquí a las 10 en punto según lo programado para recibirlo. El clima no cambia mi deber. La respuesta fue tan directa y militar que varios de los asistentes del general intercambiaron miradas de sorpresa. Aquí no había quejas, excusas o solicitudes de consideraciones especiales. Solo una declaración simple de que el deber era el deber, independientemente de las circunstancias. El general Herrera había escuchado miles de explicaciones, justificaciones y excusas a lo largo de su carrera. Había visto oficiales culpar a sus subordinados, al clima, al equipo, a los horarios, a cualquier cosa excepto a su propia falta de preparación o compromiso. Pero esta mujer empapada, que tenía frente a él, había dado la respuesta más militar que había escuchado en años. Durante varios segundos que parecieron eternos, el general observó a Elena en silencio. La lluvia continuaba cayendo sobre ambos, aunque él estaba protegido por los paraguas de sus asistentes. Elena mantenía su posición firme, sin mostrar incomodidad, por el agua que goteaba constantemente de su uniforme empapado. Finalmente, el general hizo algo que sorprendió a todos los presentes, incluida Elena. Lentamente, deliberadamente, llevó su mano derecha a su sien en un saludo militar perfecto y formal. No era el saludo casual que se intercambiaba entre oficiales del mismo rango, sino el saludo respetuoso que un superior rendía a alguien que había demostrado valor excepcional. Doctora, dijo el general mientras mantenía el saludo. Es un honor conocer a alguien que entiende verdaderamente lo que significa el servicio militar. El impacto de ese momento se extendió como ondas sísmicas a través de todos los que lo presenciaron. Desde las ventanas del edificio de administración, el coronel Rodríguez observaba con la boca abierta. En el puesto de guardia, el sargento Morales sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. Los reclutas que habían participado para humillar a Elena se dieron cuenta instantáneamente de que habían cometido un error monumental. Elena devolvió el saludo con la misma formalidad, y por primera vez desde que había llegado a la base, sintió que verdaderamente no porque alguien le hubiera dado permiso o porque hubiera cumplido con expectativas predeterminadas, sino porque había demostrado los valores fundamentales que el servicio militar realmente representaba. El saludo del general Herrera bajo la lluvia se convirtió en el momento que redefinió completamente la posición de Elena en la base militar San Rafael. Las noticias de lo ocurrido se extendieron por toda la instalación con la velocidad de un incendio descontrolado, y cada versión que se contaba añadía nuevos matices de respeto y admiración hacia la doctora que había mantenido su deber bajo condiciones adversas. Después del saludo, el general había insistido en que Elena lo acompañara durante toda la inspección sin darle tiempo de cambiarse el uniforme empapado.
Doctora, le había dicho mientras caminaban hacia el edificio médico, quiero que me explique personalmente cada uno de los cambios que ha implementado aquí. Y quiero conocer su opinión sobre cómo podríamos aplicar sus métodos en otras bases del país. Durante las siguientes 3 horas, Elena presentó su trabajo, con una confianza renovada que irradiaba desde cada palabra. Mostró al general las estadísticas de reducción de infecciones. Explicó los nuevos protocolos de emergencia que había desarrollado y demostró cómo los equipos médicos podían funcionar más eficientemente bajo presión. El general escuchaba atentamente, hacía preguntas inteligentes y tomaba notas en una libreta que nunca abandonaba. Estos resultados son impresionantes, comentó el general mientras revisaba los informes de mejora en los tiempos de respuesta médica. He visitado 12 bases militares en los últimos 6 meses, y ninguna ha mostrado mejoras tan significativas en tan poco tiempo. ¿Cuál diría usted que ha sido el factor clave? Elena había pensado mucho sobre esta pregunta durante las semanas previas. General, creo que el factor más importante ha sido el reconocimiento de que la medicina militar y la medicina civil no son opuestas, sino complementarias. Los protocolos militares nos dan estructura y disciplina, pero los avances médicos civiles nos proporcionan herramientas más efectivas para salvar vidas. La combinación de ambos mundos crea un estándar superior. El general asintió pensativamente. En su experiencia, las mejores innovaciones militares habían surgido precisamente de esa síntesis entre tradición y progreso, entre disciplina establecida y nuevas perspectivas. Elena representaba exactamente ese tipo de pensamiento integrador que las Fuerzas Armadas necesitaban para evolucionar sin perder su esencia. Mientras tanto, en el puesto de guardia, el sargento Morales enfrentaba la realidad de sus acciones. El coronel Rodríguez había enviado a buscarlo inmediatamente después de presenciar el saludo del general a Elena, y ahora se encontraba explicando por qué la doctora había llegado tarde y empapada a la recepción. «Sargento», dijo el coronel con una voz que helaba la sangre, «¿me está diciendo que detuvo a la doctora Martínez durante 1 hora por una regulación de seguridad que aparentemente no existe en ningún manual oficial?» Morales había revisado desesperadamente los manuales después de que Elena se marchó, intentando encontrar alguna justificación para sus acciones. Para su horror, había descubierto que las regulaciones que había citado habían sido derogadas 2 años atrás, y las nuevas directrices específicamente eximían al personal médico senior de requerir autorizaciones especiales de movimiento. Coronel, tartamudeo Morales. Yo creía que estaba siguiendo el protocolo correcto. Mis intenciones eran proteger la seguridad de la base durante la visita del general. El coronel Rodríguez había estado en el ejército el tiempo suficiente para reconocer cuando alguien mentía, y también para entender las verdaderas motivaciones detrás de acciones aparentemente procedimentales. Sargento, sus intenciones casi causan una vergüenza internacional. El general Herrera quedó tan impresionado con la dedicación de la doctora Martínez que acaba de solicitar que ella sea considerada para dirigir un nuevo programa médico nacional. Mientras tanto, usted casi la sabotea por the third time, Spectre, no tiene nada que ver con seguridad. La investigación que siguió reveló la extensión completa de la conspiración contra Elena. Los reclutas, enfrentados con interrogatorios separados y la perspectiva de acciones disciplinarias serias, finalmente confesaron su participación en el plan para humillar a la doctora. Las llamadas telefónicas falsas, los formularios inexistentes y la búsqueda deliberation lenta de documentos fueron todas expuestas como parte de un esfuerzo coordinado para sabotear la presentación de Elena ante el general. El recluta Vázquez, quien había sido el primero en detener a Elena esa mañana, se encontró explicando sus acciones ante un tribunal militar disciplinario. «Señor», dijo con voz temblorosa, «pensé que estaba protegiendo las tradiciones militares. Mi familia ha servido en las Fuerzas Armadas durante generaciones y siempre me enseñaron que había formas correctas e incorrectas de hacer las cosas.
El oficial que presidía el tribunal, un veterano de 30 años llamado Mayor Santos, escuchó la explicación con expresión severa. Recluta, las tradiciones militares se basan en honor, valor y servicio desinteresado. Lo que usted hizo fue todo lo contrario. Deshonor, cobardía y sabotaje deliberado de un oficial superior. Esas no son tradiciones que ninguna familia militar honorable reconocería. Las consecuencias fueron rápidas y decisivas. El sargento Morales fue trasladado a una posición sin autoridad supervisora y perdió 2 rangos como resultado de su participación en la conspiración. Los reclutas involucrados recibieron castigos disciplinarios que incluían trabajos de servicio comunitario, entrenamiento adicional y periodos de libertad restringida. Más importante aún, todos fueron obligados a asistir a seminarios sobre diversidad, respeto profesional y los verdaderos valores militares. Para Elena, las semanas que siguieron a la visita del general Herrera trajeron cambios que nunca había imaginado posibles. El respeto que había ganado bajo la lluvia se tradujo en autoridad real y reconocimiento profesional. Los mismos soldados que antes cuestionaban cada una de sus decisoriums ahora venían a ella a buscar consejo y orientación. El cabo Jiménez, quien había sido uno de los más escépticos respecto a los nuevos protocolos médicos, se acercó a Elena una tarde con una expresión de disculpa genuina. «Doctora», dijo quitándose su gorra en un gesto de respeto, «quiero pedirle disculpas por mi actitud anterior. He visto cómo sus métodos han salvado vidas en las últimas semanas, y me doy cuenta de que estaba equivocado al resistirme al...». Elena había estado esperando este momento, no para saborear una victoria, sino para construir puentes hacia el futuro. Cabo Jiménez respondió con amabilidad. El escepticismo inicial no era irrazonable. Yo era nueva. Mis métodos eran diferentes, y usted tenía la responsabilidad de proteger las vidas de sus compañeros soldados. Lo que importa ahora es que trabajemos juntos para continuar mejorando. La transformación más significativa, sin embargo, vino del general Herrera mismo, quien había quedado tan impresionado con Elena que la recomendó para dirigir un nuevo programa nacional de medicina militar. El programa tendría como objetivo integrar las mejores prácticas civiles con los protocolos militares existentes, creando un estándar de atención médica que pudiera implementarse en bases de todo el país. Dr. Martínez le había dicho el general durante una llamada telefónica varias semanas después de su visita. Su dedicación bajo condiciones adversas me demostró algo fundamental, que el verdadero liderazgo militar no tiene que ver con género, antecedentes o tradiciones, sino con carácter. Usted tiene el tipo de carácter que nuestras Fuerzas Armadas necesitan en posiciones de mayor responsabilidad. El día en que Elena fue oficialmente promovida a directora regional de medicina militar, organizó una pequeña ceremonia en la misma explanada donde había esperado al general bajo la lluvia. Había invitado a todo el personal de la base, incluyendo a aquellos que habían participado en la conspiración para sabotearla. No lo hizo por venganza, sino porque creía genuinamente en el poder del perdón y la segunda oportunidad. Durante su discurso de aceptación, Elena habló sobre las lecciones aprendidas durante su tiempo en la base. He aprendido que el respeto no se otorga automáticamente con un título o posición, dijo mientras miraba a las caras reunidas ante ella. Se gana a través de acciones consistentes, dedicación inquebrantable, y la voluntad de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Se detuvo por un momento, recordando esa mañana lluviosa que había cambiado todo. También he aprendido que las adversidades, ya sean climáticas o humanas, pueden convertirse en oportunidades para demostrar quiénes somos realmente. Cada uno de nosotros enfrentará momentos cuando será más fácil buscar refugio, hacer excusas o culpar a otros. Pero los verdaderos líderes militares eligen permanecer en su puesto, cumplir con su deber y enfrentar las tormentas con dignidad. Después de la ceremonia, mientras Elena caminaba de regreso a su nueva oficina con ventanas que daban a toda la base, se detuvo en el lugar exacto donde había esperado al general bajo la lluvia torrencial. El sol brillaba ahora, y la explanada estaba seca y limpia,
Pero Elena podía recordar vívidamente cada gota de agua que había caído sobre ella esa mañana transformadora. Había llegado a la base militar San Rafael buscando una oportunidad de servir y aplicar sus habilidades médicas en un nuevo ambiente. Lo que había encontrado era mucho más. Había descubierto que pertenecía a una tradición de servicio que valoraba el carácter sobre las circunstancias, la dedicación sobre la comodidad y el honor sobre la conveniencia. El sargento Morales, ahora en una posición subordinada pero habiendo aprendido valiosas lecciones sobre respeto y profesionalismo, observaba desde lejos mientras Elena revisaba algunos documentos en la explanada. Se acercó lentamente, con una expresión de respeto genuino que no había mostrado durante sus primeros encuentros. «Doctora», dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca, «quiero agradecerle». Elena levantó la vista, sorprendida. «¿Agradecerme por qué, sargento?» «Por enseñarme lo que realmente significa el liderazgo militar», respondió Morales con sinceridad. «Yo pensaba que se trataba de mantener el status quo, de proteger las viejas formas de hacer las cosas. Pero usted me demostró que se trata de algo mucho más profundo. Se trata de servir con honor, independientemente de las circunstancias». Elena sonrió, recordando sus propias palabras durante la ceremonia sobre segundas oportunidades. «Sargento, todos estamos aquí para aprender y crecer. Lo que importa no es dónde empezamos, sino hacia dónde nos dirigimos». Mientras el sol se ponía sobre la base militar San Rafael, Elena Martínez sabía que había encontrado más que un trabajo o una carrera. Había encontrado su lugar en una tradición de servicio que la había puesto a prueba bajo la lluvia y la había encontrado digna. El respeto que había ganado esa mañana empapada no era solo reconocimiento profesional, sino confirmación de que pertenecía exactamente donde estaba. Lista para enfrentar cualquier tormenta que pudiera venir.